Bueno, espero poder verme por aquí. No sé si yo me veo. Anyway, yo les bendiga. Esto es una clase que compartió una hermana de la iglesia y eh, es un concepto que debemos entender de dónde proviene, porque nosotros mentimos. Yo voy a mencionar los textos bíblicos para que, ¿verdad? Por ustedes mismos busquen, ¿verdad? Es bien importante que cuando van a escudriñar o van a escuchar la palabra de Dios, ustedes están seguros de lo que están diciendo, lo que dice está ahí. Y también hay que pedirle dirección a Dios respecto a las interpretaciones, porque también nosotros muchas veces podemos interpretarla a nuestra manera y no con la ayuda del Espíritu Santo, y entonces por eso es que hay mucha confusión. So, por eso nosotros, primeramente, antes de comenzar el tema de la mentira, el engaño, lies, where does lies come from, ¿verdad? Eh, Primeramente, predico lo más importante. Nosotros nacimos en pecado. De hecho, si nos damos cuenta cuando chiquititos, cuando pequeños, nacemos, ¿verdad? Vamos creciendo y somos egoístas. Desde bebé, todo es yo, eso es mío, eso es mío, eso es mío, ¿verdad? Cuando peleamos con los hermanitos, gritamos porque queremos todo, ¿verdad? Y vemos el coraje porque todo es para mí, no queremos compartir. Pero eso es un comportamiento pecaminoso que ya está en nosotros y vamos creciendo, ¿verdad? Y también la cultura y lo que hacen los demás nos afectan, pero hay algo mucho mayor que eso. Pero 1 Corintios 15 nos enseña que Jesucristo, el Hijo de Dios, el verbo encarnado, ¿verdad? Se hizo carne, Dios hizo carne y sin pecado y sin mancha, como única ofrenda aceptada por Dios, porque no había pecado en él y por obediencia se sometió. Él entregó por su propia voluntad su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que por su sangre, ese pago que hizo por nosotros, que nosotros merecíamos la condenación eterna, que de hecho el infierno no estaba hecho para nosotros, no está hecho para nosotros, sino para los ángeles que desobedecieron al Señor. Pues para que nosotros, por fe, ¿verdad? Por lo que hizo en la cruz del Calvario, podamos obtener salvación y vida eterna. Tan pronto creemos en lo que Él hizo por nosotros, verdaderamente, en nuestro corazón, y lo decimos con nuestros labios, dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en nosotros y somos sellados y somos hechos hijos suyos. Bien, hay muchos versos bíblicos. Ustedes pueden ir a Juan 8. Juan 8 es una clave, pero no tienen la Biblia por aquí abierta por si acaso, pero ya yo tengo aquí todo anotadito. Como la clase en sí no la di yo lo que hice fue que condensé lo más posible de toda la clase, porque realmente es mucho lo que yo pude apuntar. Dice Juan 14:6. John 14:6. Dice, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él dice que Él es la verdad. Hoy conocemos lo que es el relativismo, ¿verdad? Tu verdad es la tuya y la verdad es la mía, mi verdad es la mía y lo que tú creas. Entonces siempre hay un conflicto. Entonces, ¿cuál es la verdad? Si mi verdad es la mía y la otra es la tuya, pues entonces hay algo que no cuadra. ¿Cómo tú vas a poder entender y estar en una página y van a haber discusiones, inseguridades, cuando no hay una verdad absoluta? Jesucristo dijo que Él es la verdad. Él es la verdad. Versus, está en Juan. Se me hace difícil escribir con esto. Juan 8:44. Que dice, eso es Jesús diciéndole a los religiosos de ese tiempo, los fariseos y los escribas, que
ellos explicaban a la gente la ley, los testigos, la ley que le dio el Señor a Moisés en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, pero les faltaba cumplirlas, porque las decían pero no las cumplían. Les faltaba el amor, la compasión, todo lo más importante. Se hicieron religiosos. Eso dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, de sí mismo, de su naturaleza habla, porque es mentiroso y él es el padre de mentira. ¿Ves? Tenemos aquí Satanás es la mentira versus Cristo, que es la verdad. Otro verso está en Juan 2:21. Disculpen mi letra. Dice: no les he escrito como si ustedes ignoran la verdad. Se le está hablando a los creyentes, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es bien clave. Ninguna mentira procede de la verdad. Nosotros creemos, ¿verdad?, eso de mentira blanca. No, si una mentirita blanca. Pues la realidad es que eso no existe. Podríamos decir o definir quizás la mentira blanca, quizás la podemos definir como verdad a medias. Pero tú tienes en una premisa, en una oración, verdad mezclada con mentira, pues ya está manchado, porque, por ejemplo, tú tienes blanco y lo mezclas con negro. ¿Qué te da? Gris, ¿verdad? Pues entonces no es pura, no es blanca, que no hay, donde es, el blanco representa pureza, ¿verdad? El negro es la maldad. Pero como quiera, aquí ya no hay pureza, ya está manchado. O sea que yo te puedo decir parte de una verdad, pero te estoy ocultando algo. Y uno dice, pero eso no es nada malo, pero no, siempre hace daño. Cuando no es verdad absoluta, siempre hay un daño detrás de todo eso. Eso que ninguna mentira procede de la verdad. Si fuera así, ¿cómo podemos confiar a un Dios de esa manera, verdad? Y Él es la verdad. Y dice la Biblia que en Él no hay ninguna mentira. Miren esto, ¿verdad? Desde en el jardín de Edén, sabemos la historia de Adán y Eva, como la serpiente con su astucia engañó. En 2 Corintios, tengo poco para escribir aquí, 2 Corinthians 11:3, 2 Corintios 11:3 dice: pero me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos, el cuerpo, ya sea la boca, lo que escuchamos, lo que vemos, ¿verdad? Todos de alguna manera se extravían, dicen, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, ¿qué significa eso? Que nuestro cuerpo, nuestro ser puede ser instrumento o para bien o para mal. Y nosotros fuimos creados para la eternidad, pero nosotros vamos envejeciendo por causa del pecado y estamos viviendo en engaño, y nuestro cuerpo, nuestros sentidos, como están distorsionados por el pecado, por la mentira, por el maligno, pues hacemos cosas malas y muchas veces nosotros creemos que somos buenos porque sí tenemos capacidad de amar, porque el Señor, somos creados por Dios, pero el enemigo, el pecado, el enemigo distorsiona todas esas cosas, porque podemos amar cualquier cosa, eso se hace idolatría, antes que Dios, quien fue el que nos creó. Podemos hacer muchas cosas, podemos mentir, como de lo que se trata, podemos aborrecer, podemos herir a otras personas, se asesina a personas, hay muchas formas, hasta de unas maneras más sutiles que nosotros ni nos damos cuenta. Proverbios 6 es bien importante. En sí, aquí en la Biblia, los versos que yo les estoy diciendo
son versos que son dirigidos como tal a la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, los que, ¿verdad?, creyeron en la cruz del Calvario, se hicieron hijos de Él por lo que Él hizo por nosotros. Porque, ¿verdad?, dentro de las iglesias, las congregaciones, son un hospital. Nosotros pues llegamos allí heridos, aplastados en pecado, y uno no entra por la puerta y ya tú te haces santo y no haces nada. O sea, es un proceso llamado santificación. Pero sí está el trigo y la cizaña, y el enemigo se cuela por ahí con propósito de distorsionar, de dividir, de causar muchas cosas malas dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, está en uno en querer ir con la verdadera intención de buscarle a Dios. Es la intención. Dice Proverbios 6, 16 en adelante, dice: 6 cosas aborrece Dios, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordias entre hermanos. Ahí está eso. Déjame ver si está grabando de verdad. Un momento. Ok, bien. Sigo. En Primera de Juan, a ver si me cabe todo lo que voy a escribir. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad? Vuelvo y repito, se está dirigiendo a la iglesia, a los hermanos en Cristo, porque te hace una comunidad de fe, son tus hermanos de verdad por la sangre del Cordero, pero también, ¿verdad?, a tu prójimo, a tus hermanos de biológico, porque dice la palabra: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo incluye a tu enemigo, porque el Señor nos amó aún nosotros siendo enemigos de Él, para que pudiéramos tener reconciliación, pero por medio de la fe. Y por eso es que Él envía a sus hijos para predicar el Evangelio, para que crean y sean salvos y pues sean sanados. 2 Corintios 11, 13 y 15. 2 Corintios 11, 13 y 15. Hay muchos más, no sé si me da el tiempo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, vamos a ver muchas cosas que pasan en muchas iglesias, porque hay falsos apóstoles, falsos profetas, que se disfrazan, aparentan ser de Dios, y sin embargo vemos que muchos terminan presos por cosas aberrantes, aunque muchos son acusados falsamente, porque pues sabemos que el enemigo no quiere que muchas almas vengan a los pies de Cristo, pero si fuera así, el Señor lo revelará en su momento. Pero recuerden Judas Iscariote. Judas Iscariote estuvo con Jesús y con los discípulos, con los apóstoles. Sin embargo, aunque estuvo con ellos, él no amaba al Señor. Él lo traicionó. Eso puede pasar dentro de las congregaciones, aún con pastores. ¿Y cómo uno sabe que pastor ¿verdad?, es un hijo de Dios? Pues uno tiene que escuchar, uno tiene que leer la Biblia, uno tiene que escuchar, orar y decirle: Señor, guíame a una iglesia de sana doctrina donde yo pueda aprender de verdad, apártame del mal. Y el Señor te va a guiar, y vas aprendiendo en el camino. Vas a dar cuenta que cosas que a lo mejor el pastor o el evangelista quizás erra de alguna que otra cosita, pero muchas veces pues uno habla con la persona para corregir esas cosas, pero no vamos a contender por eso, sino que está en la intención. Pero sí es bien importante escudriñar la palabra. Dice en ese mismo versículo, 2 Corintios 11, 13 al 15, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínate, si se disfraza como ángel de luz, es un gran engaño. Por eso es bien importante que nosotros estemos siempre, todos los días, leyendo la palabra y orando, porque estamos
contaminados de muchas enseñanzas, de tantas cosas, de tantas religiones que uno puede creer que todo es bueno y que todos los caminos conducen a Dios, cuando no todas las religiones conducen a Dios, porque todas enseñan algo completamente opuesto, quizás algunas parecidas, pero es un disfraz. Y como tú vas a tener un arroz con pollo, por decir así, no, tú no tienes un buen entendimiento de quién es Dios. ¿Cómo lo vas a conocer si mismo se contradice, verdad? Pues por eso es necesario conocer la altimaña del maligno, conocer a Dios, conocer por qué somos creados. Y en nosotros hay una paz increíble. Jesús dijo: mi paz a ustedes, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:26. ¿Ok? Dice: ¿por qué se miente? No tengo la borra aquí. No tengo aquí el borrador para sacarlo, pero bueno. Anyway, ¿por qué se miente? Ya estamos acostumbrados a mentir. Para nosotros ya eso no es nada malo prácticamente. Ahora, pero cuando nos lo hacen a nosotros, ahí protestamos rápido y desconfiamos y nos enfogonamos. Pero nosotros, ¿cuántas veces hemos dicho mentiras? Hasta en lo más mínimo. Así es. Eso está en Salmo 50:19. La palabra mentir viene del hebreo que se dice planao, que significa seducir, descarriar, andar sin propósito, apartar al ser humano del camino de la verdad que es Cristo, para que el plan divino no se cumpla en ti y en mí. Por costumbre, por práctica del hombre impío, o sea, práctica del hombre impío. Una persona impía, ¿qué significa eso? Que no tiene o no siente compasión por los demás. Eso está en Colosenses 3:9-10, que dice: no se mientan los unos a los otros, una advertencia, habiéndose ya despojado del viejo hombre, ¿verdad? Nos está hablando los cristianos, con sus hechos y revestido de nuevo a la imagen del que lo creó. Estas cosas pasan cuando ya venimos a Cristo. Tenemos que mantener nuestra relación con el Señor, porque cuando nos alejamos, muchas veces nos alejamos de Dios, ya no podemos discernir su voz y nos adormecemos y vamos aceptando lo malo y muchas veces no nos damos cuenta. Eso es lo que quiere el enemigo, apartarte del Señor. Otra es ocultar faltas, y eso es orgullo. No quiero que sepan que yo fallé, pero no quiero que sepan que yo fallé, porque es mi reputación, tú sabes. Y el primer ser o primera persona, como usted lo quiere decir, o entidad que pecó por causa del orgullo fue el mismo Satanás. Cuando antes era Luzbel en el cielo, que era el adorador principal, encargado de todos los demás ángeles para la adoración. Y creció en el orgullo y envidia en su corazón. Esto es un misterio para muchos, ¿verdad? Lo que sí sé es que el Señor nos creó con un libre albedrío para que le amáramos de todo corazón a Él. No nos hizo robots a nosotros. Y sí, esto es una de las más grandes para ocultar faltas. Esto lo vemos mucho en los jóvenes. No sé si lo ven ahí, pero lo voy a decir. Para agradar a los demás. Por cuestión de socializar y cualquier cosa, pues yo prefiero mentir o hacer lo que ellos hacen, aunque sea malo, pues por cuestión de caerles bien. Y yo, ¿verdad? Yo caí muchísimo en esto. Y no es solamente, o sea, mentir son muchas cosas. Acuérdate, costumbre, hay muchas cosas que nosotros hacemos en el diario que nos afectan. Los sentidos cuando ya están distorsionados, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando estamos borrachos, ¿verdad? Cuando estamos borrachos, nuestros sentidos ya están distorsionados, no tenemos filtro, decimos un montón de cosas que nunca diríamos,
podemos burlarnos de los demás y a los demás, podemos fornicar, tener relaciones sexuales fuera de, estar con un extraño o como sea. El punto es que cuando nos emborrachamos no tenemos el control nosotros y el enemigo se aprovecha de esa situación cuando Dios nos envió al Espíritu Santo para tener dominio propio. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, la señal es que tú comienzas a aborrecer el pecado y la maldad, y para conocer qué es hay que leer la Biblia. Bueno, entonces, otra vez, la voy mencionando porque no me cabe, que se ha convertido en una enfermedad. Lamentablemente yo recuerdo una experiencia que tuve con una muchacha que ella mentía tanto y tanto, tan seguido, que ella, eso es una enfermedad que se llama mitomanía. Mitomanía es una enfermedad en la cual tú mientes tanto y tanto que tú te lo crees, o sea, tú te lo vives y te lo crees. Tuve una experiencia así en la cual yo sabía con certeza que me estaba mintiendo, incluso pues la persona estaba enorgullecida por algo que ella dijo de un trabajo, que ella es, anyway, el punto es que yo le descubrí la mentira y con evidencias y todo, y eso le molestó tanto y tanto y tanto y tanto, porque con evidencias claras le pude sacar a la luz lo que ella estaba haciendo, que me insultó, me gritó, bueno, imagínate. Y aunque ella ahí ella sabía que estaba mintiendo, pero ya ella tenía un patrón de que lo decía naturalmente las mentiras, y eso es tan peligroso porque a veces uno dice una mentira y después ya la gente no te cree. Eso me lo voy a hablar más adelante. Otra razón de por qué se miente es fingir aparentar. Nosotros queremos aparentar una cosa cuando realmente, ¿verdad?, somos otra. O por ejemplo, a fingir que yo soy de high class o cualquier cosa. Usted se conoce a usted mismo, y todos hemos hecho algo. Todo, por dice la palabra en Romanos 3:23, que por cuanto todos, incluyéndome, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Gracias a Dios por eso, aleluya. Otra razón es por no cumplir lo prometido. ¿Ya? Nosotros muchas veces nos metemos en situaciones no solamente escritas, contratos, sino verbalmente quedamos con alguien y mentimos por salirnos de eso, y eventualmente también tiene sus consecuencias. Santiago 3:5-6, James 3:5-6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. La mentira trae efectos y consecuencias nefastas. Ahí voy. Escuchen. Ansiedad, pánico, inseguridad, preocupaciones, desesperación, desconfianza, que eso era lo que estaba diciendo. Le mentimos y tenemos un patrón que ya la persona no nos cree. Y no solamente en la otra persona, sino que nosotros mismos, de la desconfianza trae la inseguridad y viceversa, y trae como que desencadena un montón de cosas. Hipocresía, desánimo, depresión, a cometer fraude, llevarte a la locura de la muerte. Tenemos nuestras guerras internas y externas, espirituales y físicas. Si vemos las naciones, las guerras, los gobiernos, no hay transparencia, no hay verdad, y pues empiezan las discordias, las desconfianzas, porque por fraude, por muchas cosas que ocurren allá adentro, y por eso pues siempre termina habiendo una discordia entre las naciones. Tipos de mentiras, types of lies. Número 1 está la absoluta. Esa la pueden ver en Santiago 3:8-9. Hay muchos ejemplos en la Biblia de mentiras, hay mucho, que eso era lo que la hermana en la iglesia estaba explicando. Hay el caso de José, que fue vendido por sus hermanos. Mataron a una ovejita, metieron su túnica en la sangre,
metieron al hermano en un pozo para hacerles creerle a su papá que él estaba muerto cuando él no estaba muerto. Y eso trajo una consecuencia para ellos, pero Dios en su bendición lo transformó para bien para José, quien fue la víctima. Hay muchos casos. Otro tipo de mentiras, falsas promesas. Eso lo podemos ver en Génesis 29, 18 al 25, en Éxodo 8, 28 al 29. Yo creo que en la description o en los comments, yo puedo poner los textos bíblicos para el que quiera buscarlo. Número 3, adoración. Lisonjas. ¿Qué es eso? Lisonjas son alabanzas exageradas e interesadas con fines de ganarse la confianza o voluntad de otros y conseguir un beneficio personal. Alabanza no me refiero a cantar, sino a halagar mucho a una persona con otra intención. Eso lo podemos ver en Mateo 22, 15 al 18, que se le hicieron a Jesucristo. Romanos 3:13, Santiago 78:36 dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían. En el caso de Jesucristo, pues los religiosos pues halagaban a Jesucristo. Ay, madre, usted es maestro bueno, usted es esto y lo otro, usted enseña la palabra con verdad. Pero detrás de eso viene una pregunta capciosa para, dependiendo de lo que él decía, pudieran agarrarlo para llevarlo preso, para matarlo, para hacer grandes males, porque realmente detrás de eso ellos tenían una mala intención, pero no pudieron salirse con la suya, porque Jesucristo dice la Biblia que Él conoce las intenciones de los corazones y Él sabía lo que ellos estaban tratando de hacer. Era como que para ver si se iban a la guerra contra los romanos, si iban a pagar los impuestos, pero Jesucristo dijo, muéstrenme la moneda. ¿Cuál es la moneda? ¿Quién está en esa moneda? Ve la inscripción, se la mostraron. Y él dice, pues del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo pincharon, no, o sea, Jesucristo los pinchó a ellos, por decir así, y no lo pudieron agarrar. Pues con su sabiduría él sabía, ¿verdad? Y pues en el caso de las adulaciones, pues querer también ganar un interés personal, y ellos lo que querían era la propia gloria, pero también hacer un daño. Otra es, número 4, falsas doctrinas. Eso está en Gálatas 1, del 6 al 7. Dice que sigue un evangelio diferente, no que haya otro, sino que algunos pervierten el evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio, pero si notamos hay muchas religiones que hablan de Cristo, pero la verdad está distorsionada. Hay un disfraz que te lleva a otro camino de perdición. Por eso hay que tener mucho cuidado. Número 5 es la hipocresía, doblez de corazón, ¿verdad? Muchas veces hemos hecho eso en nuestra vida, ¿verdad? Saludamos bien feliz, pero por dentro no te soporto. No podemos hacer eso, el Señor ve. Nosotros necesitamos sanidad y por eso es que Él quiere que amemos a nuestros enemigos. Y la única manera es que para poder entender eso es nosotros saber y entender que Cristo murió por nosotros, siendo nosotros enemigos de Él y nos reconcilió con Él por medio de la cruz del Calvario. Pues porque nosotros no podemos tener esa mentalidad, ¿verdad? Para entender que esa persona necesita de Dios. Aunque nos duele, y el Señor nos va ayudando porque sé que no es fácil. No es fácil, lo sé. Pero Él nos va a ayudar. Nos va a ayudar nos va a moldear, porque todo esto, las pruebas que nosotros pasamos en la vida es para limpiarnos, para moldearnos, para sanarnos, porque necesitamos sanidad espiritual también. La número 6, medias verdades, que ya las expliqué. Por ejemplo, en el caso de, está en Mateo 4, Matthew 4, cuando Satanás estaba tentando a Jesucristo, le citaba la Biblia, pero no la otra parte. Y Jesucristo le dijo, ¿verdad? Resumiendo todo lo que dice, pueden leerlo en el capítulo 4, Mateo 4. Le decía, sí, pero también dice esto, otro. Para que tú veas, ahí lo de las medias verdades está claro.
y lo estaba tentando, pero él, como él sabe la escritura, o sea, él sabe la palabra de Dios, pues él se la citó para atrás y el enemigo volvía y buscaba con otra manera. Pero Jesucristo volvía y se las bateaba para atrás. No, de aquí dice esto. Hasta que ya no, el enemigo no pudo más y lo dejó quieto. Y vinieron ángeles y vinieron a adorarle al Señor Jesucristo. Pues así ¿verdad? Muchas veces el enemigo, cuando estamos firmes, se aleja. Pero cuando estamos en un momento difícil que todavía el Señor nos está puliendo, caemos en algún momento, pues viene el enemigo poco a poco a ver por qué lado es que tú estás débil, velándote, a ver por dónde te agarra. Número 7, autoengaño. Galatas 6:3, que este es parecido a la mitomanía también. Dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engañe a sí mismo. ¿Verdad que ganamos con eso? Es la realidad. Yo sé que a veces uno dice, pero este gobierno es injusto, nos está robando esto, por eso yo miento en tal cosa, para que me den esto. Cuando hacemos eso estamos demostrando que de verdad no creemos ni confiamos en Dios. No confiamos en su palabra. No confiamos en que Él de verdad suple. Y muchas veces podemos decir, oye, pero es que de verdad ya yo estaba que no podía más y como quiera, pero hay casos en la Biblia que muestran, en el caso de Saúl, rey Saúl y el profeta Samuel, que se le dio una instrucción, le dijo, cuando llegue la batalla, espera al tercer día, no estoy segura si el tercer día, pero si espera hasta lo último, no hagas nada, que yo me voy a aparecer. Pero él se desesperó, la batalla, los enemigos se acercaban más y más y él hizo un sacrificio, una ofrenda, el cual era prohibido para él como rey y solamente la podía hacer Samuel. Pero él pues lo hizo y el profeta había llegado a tiempo, llegó a tiempo, pero él no escuchó, no hizo caso y lo que trajo fue grandes consecuencias. Y en el momento más oscuro de nuestra vida, yo sé que el Señor se aparece. A veces te contesta antes, a veces te contesta después, pero siempre es un sí, no o espera. Pero Él siempre llega a tiempo en el momento que Él sabe que lo necesitamos. Dice en Filipenses 4:19. Ajá. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que nuestro descanso sea en Él. Las mentiras son como un veneno en nuestra vida. Nunca estamos seguros, tenemos que estar todo, tratando de acordarnos qué fue lo que yo dije aquella vez para que no me cojan. Y siempre hay una consecuencia, aunque pase un tiempo y uno se cree que uno se salió por la suya, pero siempre hay consecuencias. No tenemos paz en nuestro corazón y es triste. Y muchas personas, ya sea en los tribunales, en las cárceles, en la misma familia, por engaño, mienten, pero la verdad es que no están entendiendo que Dios está viendo todo. Y dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada uno tiene que dar cuenta al Señor y por eso tenemos que venir al Señor a pedirle perdón, arrepentimiento y fe. Yo sé que muchas veces volvemos y caemos, pero dice 7 veces cae el justo y el Señor lo levantará. Y no me refiero a cometer, por ejemplo, en el caso de la mentira, que es un pecado grandísimo, ¿verdad? Es como que mentí, vuelvo y caí, vuelvo y mentir, y sigue haciéndolo una práctica, porque dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, ahí es que uno dice la Biblia que nosotros vamos creciendo de gloria en gloria. Eso significa es que si vamos en el camino, podemos tropezar en algún momento, podemos tropezar varias veces, pero en diferentes cosas vamos madurando. No podemos estar todo el tiempo cayendo y cayendo, porque entonces hay algo que no está bien. Pero Dios en su misericordia nos ayuda, porque ¿verdad? Yo como ser humano he caído en diferentes cosas, incluso cuando, por ejemplo, yo cuando me doy cuenta, para mí esto es una señal, hay muchas señales, pero para mí esto es un aviso, cuando me están haciendo algo injusto o me enojan mucho y yo veo que yo digo una mala palabra, ya yo sé que hay algo que está fallando en mí con mi relación con Dios.
estoy dejando de orar, estoy dejando de leer, estoy dejando de congregarme. Y es que nosotros no entendemos que la fuerza no proviene de nosotros mismos. Aún así queremos hacerlo a nuestra manera, porque necesitamos conectarnos con el Señor que nos creó a nosotros, que Él es puro, sin mancha, santo y puro. Y el perdón es tan lindo porque el Señor nos perdonó. Y eso es una paz bien grande que hay en el corazón de cada ser humano, recibir el perdón de todo lo que hemos hecho, y que Él dice que Él no se vuelve a acordar más nunca de esos pecados, dice que los echa en el fondo de la mar. Mejor perdonarnos unos a los otros. Y si tú le pediste perdón a la persona, le pediste perdón al Señor y no te quiere perdonar, tranquilo, que llegará el momento en que Dios se encargará. Pero tener discordia entre nosotros nunca trae nada bueno, nunca. Cosas son materiales. Caín mató a Abel y el Señor se lo advirtió, el pecado está a la puerta. ¿Para qué? ¿Verdad? Mejor confiemos en su palabra, busquemos tener una relación con Dios y tener mucho cuidado porque el enemigo es real y él está buscando para matar, hurtar y destruir. Y el diablo es astuto. ¿Y qué quiere destruir? Tu vida en todos los sentidos. Tu vida espiritual, para que estés en depresión, en odio, en envidia, de tantas cosas en nuestra mente que no nos dejan estar tranquilos, no tenemos paz. Y sobre todo, estemos muertos, que perdamos nuestra vida sin salvación, sin Cristo. Pero dijo Jesús que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. O sea, podemos estar en esta tierra, podemos pasar tribulaciones, pero aún así, de alguna manera tan maravillosa, el Señor dice que nos llena de gozo y nos llena de paz. No es que todo el tiempo estamos riendo y no lloramos, sí lloramos porque duele, pero aún así tenemos de alguna forma tan especial un consuelo de que el Señor está ahí para sanarnos, para enmendarnos, y Él nos va a bendecir. Eso no se queda ahí, el Señor nos sigue bendiciendo, también nos disciplina. Es necesario la disciplina para que podamos entender que nosotros no nos creamos a nosotros mismos y que Él es el único que puede darnos esa ayuda que tanto necesitamos. No podemos confiar en el hombre si el hombre miente. ¿Por qué confiar en el ser humano si el hombre tiene la capacidad de mentir? Pero en el Señor no hay mentira. Así que yo espero que esto haya sido, ¿verdad?, de alguna manera de redarguir. Tenemos que tener mucho cuidado con los disfraces. Hay tantas costumbres y tantas enseñanzas y tantas cosas que parecen buenas pero no lo son. Necesitamos el Señor. Dice, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no tiene tinieblas en él. El que me sigue no tiene tinieblas en él. Sino que en nosotros, cuando tenemos a Cristo, tenemos la luz de la vida. Que haya sido de bendición y que los bendiga y los guarde. Bye.